Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vamos a tener una enseñanza que la vamos a llamar Cuidado con los extremos. ¿Cómo es que la vamos a llamar? Y para hacerlo vamos a leer en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, el verso 16 y 17. Leamos con reverencia la palabra de Dios. ¿Ya encontraron? Los que están cansaditos sentados, colóquense en pie mientras leemos. Y después se cansan sentados ahí. Bueno, no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? Verso 17. No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? ¿Qué tal esos dos versículos? Pueden sentar. ¿Cómo es que vamos a llamar la enseñanza? Cuidado con los extremos. Los seres humanos por naturaleza nos gusta como un poquito más allá. Leemos en la Biblia que Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Entonces yo conocí uno que le ganó al Señor y hizo 41 días. ¿Sí? Eso sí, en esa semana que él ha hecho el 41 días, se ha ido con la mujer del vecino. Eso solamente para que tengamos en cuenta que no se trata de extremos. Los extremos son malos, son peligrosos. Mirando yo lo que dice la Escritura, me da una enseñanza en dos campos muy importantes. Una, que no debes de ser demasiado justo, y explica la razón. ¿Por qué? Te puedes destruir. Y la otra, que no haga daño, no haga el mal, porque sus días son acortados antes de tiempo. ¿Ya? Según dice el capítulo 1, el versículo 7 del libro de Josué, leemos que Dios le ha dicho a Josué que no se debe de apartar ni a la derecha, o sea, no maneje ¿qué? Extremos. No te apartarás ni a la derecha. Les está hablando de qué? De los extremos. Los cristianos muchas veces manejamos extremos. Hace 50 años, en una iglesia donde yo era miembro, comenzaba la vida cristiana y se levantó un movimiento muy espiritual. Era un movimiento tan espiritual que llegaron a la conclusión que la mejor manera de agradar a Dios era irse para el monte, porque allá era donde podían encontrarse con Dios. Y se ha ido un grupo de creyentes y en 15 días ya habían 13 profetas. ¿Sí? Esa gente se fue muy a la derecha, a un extremo. Se fue muy a la derecha. Pensaban de que en medio de la congregación, en el lugar donde nos reuníamos, no podían consagrarse a Dios. Tenía que ser un lugar donde nada les interrumpiera. Ahora han venido los 13 profetas y entonces hoy es el día del culto y antecitos de comenzar el culto, entre comillas, el Espíritu Santo dice que fulano haga el culto, que fulano cante los himnos,
que fulano cante los coros, que fulano haga la oración, que fulano colete la ofrenda, que fulano predique, y el pastor un cero a la izquierda. Porque supuestamente ellos estaban ¿qué? Más consagrados. ¿Esos son los qué? Extremos. En otra iglesia, un grupo de cristianos muy consagrados, muy piadosos, tomaron la decisión de irse a un campo a orar y a depender de Dios. Porque realmente cuando uno se vuelve muy consagrado, muy justo, le incomoda todo. Ya le afecta cualquier cosa. En el reciente pasado atendimos mi esposo y yo a una dama en la iglesia donde éramos pastores, y ella ha venido diciéndonos que ella se siente tan lejos como del mundo y del pecado que no quiere cumplir ni siquiera con sus deberes conyugales. La consagración es mucha. ¿Esos son qué? Extremos. Pues aquellos se fueron para un campo porque en la iglesia no podían darle libertad a Dios, y un día cualquiera el pastor se da cuenta que hay un grupo de 8 o 10 creyentes que no aparecen, y comienza a informarse, y le dice: ellos se fueron para la finca de fulano y están allá ya hace 8 días. Entonces el pastor se ha ido a ver qué pasó con las ovejas y los ha encontrado tan consagrados que hay uno de ellos que se está autoproclamando la encarnación de la deidad, y son tan consagrados que el mundo externo no son dignos de ellos. Por eso todas sus necesidades las hacen en el salón, ahí donde están. Bueno, lo que pasa es que aquí dice que cuando uno se pone de demasiado justo, se puede ¿qué? Destruir. Y lo que les estoy comentando son cosas reales. Fui invitado a una iglesia en una ciudad, y el pastor era muy amigo mío. Entonces recuerdo que aquella vez di una enseñanza relacionada a esto que nos ocupa hoy. Terminado el culto, se me han acercado hermanos para decirme: si usted hubiera venido un mes antes, yo no hubiera cometido las locuras que cometí. ¿Y qué le pasó? Dañé toda la música de los clarines del Rey, de los seguidores de Cristo, quemé las fotos de mi familia, porque en todo eso habían subliminales. Les habían vendido la idea de que había que ser tan consagrados, que había que sacar tiempo para poner las cosas al revés, a ver si podían entender al derecho. Extremos. Y Dios nos llama a que no manejemos ¿qué? Entonces en la iglesia tenemos gente que es muy extremada en las cosas, ¿verdad? Sí, hay gente que es tan extremada que para no perder su esencia y permanecer muy puros, no se bañan. ¿Sí? Las damas no se peinan. Conocí una iglesia donde eran tan santos que las mujeres en su periodo tenían que ir con una moñita roja. Y nadie podía utilizar un vestido negro porque era malo. Y nadie podía usar una falda de jean porque eso era mundanalidad. ¿Eso se llaman qué? Extremos. Y terminan como los fariseos. ¿Cómo terminaron los fariseos?
que fueron inventando normas y normas y normas hasta que al fin dejaron la esencia de la ley de Dios, que es perfecta, para seguir tradiciones de los hombres. Todo por manejar ¿qué? Extremos. Yo he estado en lugares donde los cristianos no se pueden reír. Un pastor me puso a mí en disciplina porque una muchacha inconversa me dijo Dios lo bendiga. Entonces él dijo que eso era una actitud muy desigual. Y me puso en disciplina 6 meses. Porque una inconversa me dijo Dios lo bendiga. Eso se llama ¿qué? Extremos. Y en las iglesias es muy común que ese fenómeno se dé. Todo porque se dejan llevar de conceptos, de sueños, de visiones, de revelaciones, y terminan convertidos en unas personas que en vez de contribuir con su propia salvación y la de su familia, más bien se vuelven en una piedra de tropiezo. Entonces los cristianos tenemos que aprender a ser maduros en la fe. Pero hay otro extremo, que es el del libertinaje, ¿no? Entonces ya uno ve cristianos, damas que vienen con sus vestidos forrados, ¿sí? Y no solo damas, hombres que hay que echarle mantequilla en la bota del pantalón para ver si se los pueden quitar. A alguien les estará acá, Señor Jesús. Nos volvemos tan libertinos que queremos el peluqueado del rockero X, del actor tal, ¿sí? Y nos volvemos tan libertinos que hasta venimos en jeans rotos aquí y tocamos la batería, porque pues al final Dios mire es el corazón. Entonces vengas en calzoncillos. ¿Sí? Así que cada extremo es ¿qué? Malo, peligroso, porque usted puede terminar siendo tan mundano como cualquiera que no conoce a Dios, o tan santurrón como el fariseo. Te doy gracias, Señor, que yo no soy como los demás mortales. Son los dos extremos. Y resulta que Dios dice que no puede ser así. Él dice derecho, derechito, ni a la derecha. ¿Y cómo puedo ser yo un cristiano que camino derecho? Bueno, creyendo a Dios como dice la Escritura. El problema de los cristianos es que creemos como dice el líder de turno. Entonces viene uno que dice, la falda debe ser a los tobillos, revelación del último tiempo. O viene otro que dice, no hay necesidad de ser tan fanáticos, ni de reunirse en la iglesia, ni de vestir como monjes. Entonces se van al otro lado. Pero los cristianos que conocen a Dios tienen la hoja de ruta que se llaman las sagradas. Ahí está lo que usted necesita hacer para no apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Jesús fue enfático. El que cree en mí, como dice ¿qué? ¿Cómo cree usted? Es la pregunta que tenemos que hacernos cada vez que querramos salirnos del camino. Israel se salió del camino a tal estado que un día Dios los llamó y le dijo, párense en los caminos porque ustedes están tan embolatados que no saben para dónde van. Pregunten por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Y ellos qué fue lo que dijeron? Claro, es que cuando uno
se le olvida lo que Dios enseña, termina en cualquier parte, menos en donde debe de estar. Por eso el llamado al cristianismo hoy a que conozcamos a Dios de verdad, a que crezcamos en esa gracia y en ese conocimiento y nos liberemos de tantas cosas que aparentemente pueden ser buenas, pero que al final pueden ser perjudiciales. Salomón le dice a Roboam: pilas, no se ponga tan santurrón porque termina perdiéndose. Y le dice: y tampoco se vaya al otro lado, porque sus días se van a la mitad del tiempo. Usted quiere vivir como Dios manda. Deje de creer lo que la gente dice. Deje de creer en presuntos sueños, visiones. Ay, pastor, es que anoche tuve una revelación. ¿Y qué revelación tuvo, hermano? Yo estaba como a la 1 de la mañana y yo sé que no estaba dormido. Y vi una lucecita verde, amarilla y roja. Y yo creo que ahí estaba la Santísima Trinidad. No, vio fue el semáforo. No se lo vaya a pasar en rojo. Le hacen el comparendo o tiene un accidente. Pero cuando los cristianos se vuelven supersticiosos, hombre, terrible. A todo le ponen misterio. Era directivo y fui a visitar un compañero y me he encontrado con que su esposa se ha rodado por las escalas. Entonces tiene su pie inflamado y le digo: hermanos, Dios los bendiga, ¿cómo están? Hermano, si usted supiera, es que el diablo me echó a rodar. ¿El diablo o diste un paso mal dado? Porque manejamos extremos. Todo lo satanizamos o todo lo volvemos sublime. Y ahí es cuando usted y yo perdemos la esencia del verdadero cristianismo para creer cualquier cosa. Estaba evangelizando por ahí por Bochica. Entonces me encontré unas personas que estaban discutiendo sobre Dios. Entonces me puse a escucharlos. Y uno de ellos le decía al otro que el diablo, que el diablo, que el diablo. Entonces yo entré sin decir que era cristiano ni era pastor. Dice: venga, hombre, y si yo voy en mi vehículo y se me le van los frenos, un demonio. Y si voy conduciendo en mi vehículo y me quedo sin dirección, es un demonio. Y no, es falta de mantenimiento del vehículo. Hay gente que ve cosas donde no las hay. Todo porque no han podido entender que Dios dice: no te apartes de esta palabra. Y cuando uno se aparta, uno termina creyendo cualquier cosa. ¿Cómo es que dice Pablo en la carta a los tesalonicenses? Cuando una persona no crea la verdad, Dios le envía un poder engañoso para que crea a la mentira. Por eso el llamado hoy es a creer a Dios como dice su palabra. En la medida que usted logre creerle a Dios como está escrito, no va a tener pierde. No se deje llevar de los argumentos de allá, ni de los argumentos de allá. Déjese llevar de la palabra profética más segura. Usted verá si alaba a Dios. Por eso es que encontramos a gente confundida. Hermano, es que yo estoy haciendo esto porque el hermano Julano me dijo que hiciera esto porque realmente esto es bueno. Y se ponen a mirar lo que están haciendo y dicen demasiado acerca del cristianismo de esa persona. Yo quiero motivarlos hoy para que dejen de ver lo que no existe, para que dejen de creer cosas que no son reales, para que dejen de vivir
como dice Julano, Perano, y más bien vivamos como Dios enseña. Yo he sido un fiel convencido que cuando un creyente cree a Dios como está escrito, hermano, no hay infierno, no hay demonio, no hay tormenta, no hay problema, no hay adversidad, no hay muralla, no hay abismo que pueda afectarlo a usted, porque de la mano de Dios, acorde a como Él enseña, usted camina seguro. Alabe el nombre del Señor. A su nombre gloria. Entonces recuerde, no sea demasiado justo porque te puedes destruir. Claro. Hermano, es que yo he tomado la decisión de consagrarme al Señor. Y entonces ya ni come ni duerme, porque tiene que estar ayunando y vigilando. Y se le olvida que la Biblia dice que hay que cuidar el templo. Y que si yo destruyo el templo, ¿qué? Dios me destruye. Pero la cabeza no me da para pensar lo que dice la Escritura, porque yo creo que aunque este cuerpo se deteriore, yo lo que necesito es Dios y Dios. Y resulta de que usted todavía no es un espíritu. Entonces vivamos como cristianos, celosos en las cosas de Dios, pero no como dice la gente, sino como dice la Escritura. Demos gracias. Señor Jesús, te damos gracias en